Parte 31. Análisis de regresión lineal. El análisis de regresión lineal parte de la premisa de una serie de observaciones en un plano XY, en este caso cuando se tiene una sola variable dependiente y una sola variable independiente, esas observaciones ajustarlas lo más posible a una recta. Esa recta tendría una ecuación de la forma a más bx, como se muestra en esta ilustración. Tenemos, por ejemplo, una pendiente positiva cuando la recta va creciendo y una pendiente negativa cuando la recta va decreciendo. Estos modelos de regresión lineal sirven para hacer predicciones a futuro sobre el comportamiento de fenómenos, y es posible que se utilicen en un trabajo de investigación cuando de lo que se trata es hacer estudios a prospectiva. El primer paso para determinar si existe o no una relación entre dos variables es analizar la gráfica de datos observados. Esta gráfica se llama diagrama de dispersión. Un diagrama puede dar dos tipos de información. Visualmente se pueden buscar patrones que indiquen que las variables están relacionadas. Obviamente se busca en este caso que haya cierta relación entre las variables, puesto que se supone que una es efecto de la otra. Existe una relación causa-efecto, la cual se mide por medio de parámetros estadísticos que veremos a continuación. En este caso podemos ver cómo se fundamenta el modelo. Esta recta debe de pasar lo más cerca posible de los puntos. Estos puntos son observaciones históricas u observaciones de cómo se está comportando el fenómeno. En este caso, estas epsilon son errores o distancias que alejan a la recta de los puntos. Se busca que estos epsilon tiendan a cero. Se busca que los puntos estén lo más cercano a la recta. Las fórmulas son estas que se presentan aquí. Se calcula A y se calcula B como coeficientes en la ecuación de regresión. Veremos un ejemplo para tener más claro esto. En un centro de enseñanza de lenguas extranjeras se impartió un curso intensivo de inglés de nivel básico a un grupo formado por estudiantes de diversas edades con el fin de contrastar la hipótesis de trabajo, la cual establece que a mayor edad, mayor dificultad para aprender un idioma. Al finalizar el curso se midió el nivel alcanzado por los estudiantes de 0 a 100 puntos en su aprovechamiento. En esta tabla podemos ver que son 12 estudiantes con sus respectivas edades y sus respectivas calificaciones en el idioma inglés. En este caso, X es la edad y Y es la calificación. X es la causa. La edad es la causa de la calificación, según lo está planteando la hipótesis. Se dice que a mayor edad, mayor dificultad. Es pues lógico pensar que a mayor edad se tenga menor calificación. Aquí lo que se trata es construir el modelo de regresión lineal estimado, elaborar la gráfica que contenga esta nube de puntos como la que vimos anteriormente donde mostrábamos los epsilon, y en tercer lugar hacer una estimación de qué calificación tendría una persona de 32 años. Para este caso, el método manual se debe de tabular las edades, las calificaciones y agregar 3 columnas más con las x al cuadrado, los productos de xy y las y al cuadrado con todas sus respectivas sumatorias en la parte inferior. Se calcula el valor de B con la fórmula anteriormente vista. La fórmula es muy sencilla, puesto que solamente trabaja con las sumatorias. N es el tamaño
de la muestra, en este caso que estamos analizando, y aquí sale que B es menos 0.7139. ¿Qué nos dice un valor negativo de B? En primer lugar, no lo hemos mencionado, pero B es la pendiente, y una pendiente negativa quiere decir que efectivamente a mayor edad, menor conocimiento. Y aquí tenemos el valor de A que se obtuvo con esta fórmula, de tal manera que la ecuación de regresión es 100.728 menos 0.7139x. Se supone que esa es la relación entre x y y. En segundo lugar, podemos observar la nube de puntos, que son las calificaciones en el eje y las edades en el eje x. Y podemos ver la recta trazada a escala y vemos cómo la recta atraviesa lo más cercano posible a todos los puntos. El tercer inciso nos decía que para una edad de 32 años calculáramos qué posible calificación pudiera tener. Bueno, pues de la ecuación de regresión que vimos anteriormente solamente le sustituimos en lugar de x los 32 años y encontramos que es una calificación de 77.88. Tenemos algunos parámetros para medir la relación entre las variables y uno de ellos es el coeficiente de correlación de Pearson. Este coeficiente de correlación de Pearson viene dado por la raíz cuadrada de esta razón. En este caso, pues y es la observación, y' es el valor estimado con la ecuación de la recta y y testada es la media de las observaciones. Y aquí nos da ciertos criterios. Menos 1 es correlación negativa perfecta, más 1 es correlación positiva perfecta, 0 es que no hay ninguna correlación y bueno, puntos intermedios. En este caso, primeramente se calcula la media de las observaciones de y, nos da un valor de 82.17. Enseguida se hace esta columna donde se efectúa y menos y testada, la diferencia de esta columna menos esta columna. Luego en esta columna elevamos al cuadrado lo que tengamos aquí. En esta otra columna tenemos la ecuación de regresión a la que habíamos llegado, pero sustituyendo los valores de x, estos que tenemos aquí. Este 89.31 salió de sustituir 16 en lugar de xy, y así sucesivamente. Luego tenemos y' menos y testada, que es la diferencia de este menos este, y al final tenemos esta columna al cuadrado. Finalmente tenemos la sumatoria de esta columna, que es y menos y testada al cuadrado, y la y' menos y testada al cuadrado, que son las que necesitamos. Obtenemos el coeficiente de correlación de Pearson haciendo la raíz cuadrada de ese cociente, y es 0.774, lo cual nos dice que hay una correlación positiva considerable de acuerdo al criterio visto anteriormente. Tenemos otro concepto muy interesante que es el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación nos dice qué tanto depende la variable y de la variable x. Es decir, qué tanto depende la calificación de la edad. Porque si bien es cierto, la ecuación de regresión sí nos dice que hay una correlación y que a mayor edad, menor calificación, pero la pregunta es, ¿tendrá que ver la calificación únicamente con la edad? Eso es lo que vamos a contestar ahorita. Ese coeficiente de determinación oscila entre 0 y 1. Y entre más cercano a 1 se encuentre, pues más depende y de x. Si entre más lejano sea, menos depende y de x. En este caso, el coeficiente de determinación se obtiene de elevar al cuadrado el coeficiente de correlación de Pearson, que sería 0.774 al cuadrado es igual a 0.60. Bien, ¿cuál es la interpretación aquí? Aquí la interpretación es que solamente el 60% de la calificación
se debe a la componente edad y que el 40% de la calificación, en este caso específico, se debe a otros factores que son desconocidos pero que pudiéramos nosotros en un momento dado identificar. Pudiera ser qué tanto estudiaron las personas, pudiera ser el tiempo que tuvieron para resolver sus exámenes, pudiera ser el grado de concentración que tenían en ese momento, pero a ciencia cierta no sabemos. Solamente decimos que es por causas desconocidas. Entonces, esta es la gran utilización del coeficiente de determinación. Otro concepto es el error estándar de la estimación. Las estimaciones por lo regular no se hacen puntualmente, siempre se manejan por medio de rangos. Es decir, esa estimación de 70 y algo de calificación que habíamos obtenido anteriormente, esa calificación de 70 y tantos pues no se puede tomar puntual, sino que se debe de considerar un coeficiente de confianza para ver dentro de qué rango se encuentra la real calificación. En este caso manejamos el concepto de error como SE, y en este caso pues SE viene siendo una medida de dispersión. Aquí tenemos que SE es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de y menos y testada al cuadrado sobre n menos 2. Si queremos estar seguros un 65% de esa estimación que estamos haciendo, bueno, pues en este caso sería y, o sea la estimación que ya hicimos más una vez SE y y menos una vez SE para el límite superior y límite inferior del intervalo. Si queremos estar seguros en un 95.5, vamos a tener que sumar dos veces el error estándar y restar dos veces el error estándar. Y si queremos estar seguros en un 99.7%, tendríamos que sumar 3 errores estándar y restar 3 errores estándar. En este caso, partiendo de la estimación que ya habíamos hecho de 77.88, tenemos que el error estándar, aplicando la fórmula que ya vimos anteriormente, esto de aquí ya lo teníamos en la última tabla que calculamos, 635.67 entre n-2, que es el tamaño de la muestra menos 2, da 7.97. Si yo quiero tener una confianza del 65% de que de lo que estoy estimando es cierto, entonces hago esto: el límite inferior 77.88 más 7.97, perdón, aquí el límite superior es 85.85 y el límite inferior con signo contrario 69.91, y la lectura es: el valor de y de la estimación se encuentra entre 69.91 y 85.85 con un 65% de seguridad. Con un coeficiente de confianza del 95.5, pues le sumamos dos veces el error estándar y tenemos 93.82, y le restamos esa cantidad y tenemos 61.94 como límite inferior. En este caso, quiere decir que el valor de y se encuentra entre 61.94 y 93.82 con un 95.5% de seguridad. Y para un coeficiente de confianza del 99.7%, se le suman 3 veces ese error y se le resta 3 veces ese error, nos da el límite superior 101.79 y 53.97, y en este caso podemos decir que el valor de y de la estimación real se encuentra entre 101.79 de calificación. Obviamente este valor ya no es muy real, porque la calificación máxima es 100, ¿verdad? Y 53.97 con un 99.7% de seguridad. Fin de la presentación.